Pedro, leemos nuestro... Bueno, y Pedro, vamos a comenzar con esos problemas de la aceleración. Leemos el primer problema. En un cuento, En un cuento aparece un Pegaso que recorrió al inicio una distancia de 240 metros en 120 segundos. Si al final recorrió 2.880 metros en 1000 segundos, ¿cuál fue la aceleración? la aceleración del Pegaso. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es resolverlo. Bien, Pedro, vamos a sacar velocidad inicial y velocidad final. Voy a colocar aquí la v, que será la velocidad inicial. Bien, Pedro, entonces, ¿cuántos metros recorrió al inicio el Pegaso? Lo pongo con minúscula porque es velocidad inicial. Bien, Pedro, ¿la fórmula de la velocidad cuál sería? La velocidad es distancia dividido entre tiempo. Correcto, exactamente. Velocidad entre tiempo. Perfecto. Entonces, aquí lo tenemos arriba. Ahora, Pedro, ¿qué distancia recorrió el Pegaso al inicio? Aquí lo tenemos. Al inicio. ¿Cómo, perdón? Sí, ¿cuánto recorrió el Pegaso de distancia al inicio? Al inicio, 240 metros. Correcto, muy bien, Pedro. ¿Y en cuántos segundos? En 120. Exactamente, muy bien. Y ahora lo podemos dividir. Dividimos ahora 240 entre 120. En este caso, ¿cuánto nos daría, Pedro? 240 entre 120. 2. Exactamente, muy bien. Nos daría 2. Tenemos aquí la I porque simboliza velocidad inicial. Y nos dio 2. En este caso, 2 metros sobre segundo, que es la unidad derivada de la velocidad. 2 metros sobre segundo. Muy bien. Ahora vamos a sacar la velocidad final. Ponemos la V, ponemos signo igual, y ahora vamos a colocar la F como subíndice y aquí vamos a obtener la velocidad final. Bien, Pedro. Ahora, ¿cuánto recorrió al final el Pegaso? ¿Cuántos metros? Aquí lo tenemos en el problema. Al final recorrió. Al final recorrió 2.880. Correcto, 2.880 metros, exactamente. ¿En cuántos segundos? 1000. Exacto. Tenemos ponemos la línea divisoria. Y después colocamos otra vez velocidad final es igual. Y bien, Pedro, hacemos esta división. ¿Cuánto nos daría 2.880 entre 1000? ¿Cuánto nos da? 2, algo. 2,88, correcto. Metros sobre segundo. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a sustituir, Pedro, la fórmula de la aceleración. Ponemos aquí al lado aceleración es igual a... Pedro, ¿cuál es la velocidad final del que tuvo el Pegaso? Aquí ya tenemos las dos. ¿Cuál es la velocidad final? La velocidad final, 2,88 metros por segundo. Correcto. ¿Y cuál es la velocidad inicial? 2 metros por segundo. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a poner el tiempo. ¿Cuál fue el tiempo final? 1000 segundos.
en segundos, pero en este caso 120 o 1000 fue el final que recorrió. El final. Sería 1000. ¿Y cuánto sería el del inicio? 120. Correcto, 120. Y aquí ponemos arriba metros sobre segundo. Y aquí abajo ponemos segundos. Y bien, Pedro, ahora vamos a restar 2,88 centésimas menos 2. Y después restamos 1000 menos 120. Después de que lo que ya hemos restado, lo vamos a dividir. Y ahí sacaremos la aceleración de este pedazo. Tenemos la fórmula, ponemos la aceleración y restamos. Pedro, ¿cuánto nos daría 2,88 menos 2? 0,88. Correcto, ¿no? 0,88 metros sobre segundo. Y bien, Pedro, ¿cuánto nos daría 1000 menos 120? 1000 menos 120 nos da 880. correcto, ¿no? 880, muy bien, Pedro. 880. Colocamos la línea divisoria. La tenemos. Y ahora vamos a dividir. Para fórmulas de este tamaño podemos ocupar calculadora, así que ponemos primero 0,88 centésimas sobre 880 y eso nos daría aceleración es igual a 0, ¿cómo? A 001. Correcto. Entonces sería 0,1 millonésima de metros sobre segundo al cuadrado, que sería la magnitud derivada para obtener la aceleración. Ahora vamos a responder el problema siguiendo la pregunta. Pedro, leemos la pregunta del problema. ¿Qué nos dice la pregunta? La de la tortuga. No, la del Pegaso. ¿Cuál fue la aceleración? La aceleración del Pegaso fue de 0,001 metro por segundo. Al cuadrado, correcto. Exactamente. Ponemos la R de respuesta. O podemos colocar un cuadrito de un color. Puede ser en este caso en amarillo. Para colocar la respuesta que ya me has dicho. Aquí está. Y ponemos respuesta. La aceleración del Pegaso. Fue de 0,1 milésima de metro sobre segundo. Una disculpa, había hecho millonésima, me parece. Milésima. 1 milésima de metro sobre segundo al cuadrado. Y ahí está. Y no olvidemos el punto final. Listo. Muy bien, Pedro. Bueno, ahora vamos a colocar. Bien, Pedro, vamos a comenzar ahora el segundo problema. ¿Lo leemos? Una tortuga nadó al inicio 900 metros en 240 segundos. Si la tortuga llegó a su destino nadando 4100 metros en 2300 segundos, ¿cuál fue la aceleración de la tortuga? Muy bien, Pedro. Tenemos aquí entonces ahora una tortuga. Vamos a sacar igualmente las velocidades, velocidad inicial y después la velocidad final. Y comenzamos. Bien, Pedro.
¿Cuánto fue en metros lo que recorrió al inicio la tortuga? En este caso nos dice el programa que fueron 900 metros, ¿verdad? 900 metros. ¿Y en cuántos segundos lo hizo? Lo hizo en 240 segundos. Correcto, Pedro, en 240 segundos. Y lo vamos a dividir. Bien, Pedro, ¿cuánto nos saldría 900 entre 240? Nos saldría entonces velocidad, sí, sería 7, algo. 3,7. Okay. Metros sobre segundo. Pero ahora vamos a hacer la velocidad final. Ponemos V igual. Ponemos velocidad final del subíndice F. Aquí tenemos. Y después volvemos a colocar abajo velocidad final. Y bien, Pedro, ¿cuánto recorrió la tortuga al final? ¿Cuántos metros? 4100. Correcto. ¿En cuántos segundos? 300. Correcto, 2300. Y ahora vamos a dividir, Pedro, 4100 entre 2300. En estos casos, para mayor rapidez podemos usar nuestra calculadora en física. 4100 entre 2300. Y lo hacemos. ¿Y cuánto nos daría entonces? 4100 entre 2300. Velocidad es igual a 1,78. Correcto, Pedro. 1,78, exactamente. Ponemos la F de final. Y anotamos 1,78 metros sobre segundo. Perfecto, Pedro. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir la fórmula de la aceleración para sacar la aceleración total de esta tortuga. Y comenzamos. Vamos a sustituir entonces la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ponemos A de aceleración. Y bien, Pedro, ¿cuál fue la velocidad última de la tortuga? 1,78 metros. Correcto. ¿Y cuál fue la velocidad inicial? 3,7 metros por segundo. Correcto. Y bien, Pedro, ¿cuál fue el tiempo final? 2300 segundos. Correcto. ¿Y el tiempo inicial? 440. Es correcto, 240 segundos. Muy bien, Pedro. Ahora vamos a restar 1,78 menos 3,7. En este caso nos van a dar números negativos. ¿Okay? Entonces, si son números negativos, significa que la tortuga aceleró negativamente, es decir, desaceleró, fue más lento. ¿Okay? En este caso nos saldría 1,78 menos 3,7 nos daría menos 2,08. Menos 1,92. Cerca.
En este caso, porque son números negativos, porque si los diferentes se restan, será así un número más grande. El número más grande es el menos 3,7, por lo tanto, menos 1,92. Y se lo vamos a dividir ahora entre la resta de 2300 menos 240. Bien, Pedro, ¿cuánto sería 2300 menos 240? Nos daría Eh, 2000. correcto, 2060 menos. Y aquí arriba es metros sobre segundo. Y aquí abajo son segundos. Bien, Pedro, ahora vamos a hacer la operación. Vamos a dividir menos 1,92 entre 2060. Podemos usar nuestra calculadora para hacerlo. ¿Y cuánto nos haría? Dividir menos 1,92 entre 2060. ¿Sí? Aceleración es igual a luego del número negativo, bien Pedro, menos entre más, ¿no está? Menos más nada menos. Correcto. Y bien, si lo hacemos, te ayudaré un poco con esta división, ya que, bueno, son esos primeros problemas de aceleración, sería menos 0, se ponen 3 ceros, 9, 3 y 32. Y se lee de la siguiente manera, menos 0,932 milésimas de metros sobre segundo al cuadrado, que sería nuestro resultado final de la obtención de la aceleración de la tortuga. Bien, Pedro, ahora leemos la pregunta del problema para responder el problema mismo. Bien, Pedro, ¿cuál es la pregunta de este segundo problema? ¿Cuál fue? 0,00932 metros por segundo. Okay, pero en este caso la pregunta ¿cuál es? Bueno, la tortuga tuvo una aceleración de 0,000932 metros por segundo. Correcto. La tortuga tuvo una aceleración de menos 0,932 milésimas. Metros sobre segundo al cuadrado.